¿Sí estás o no estás? Ok, Miroslava Rosas. Sí, estábamos viendo lo de cómo sacar, bueno, los ejercicios de cómo sacar la actualización. Perdón, no te escuché bien. ¿Qué comentaste? ¿No se escucha? Sí, pero se oye un poquito bajo. A ver, ¿En qué tema estábamos, compañera? ¿ahí ya se escucha bien? ¿Ya se escucha mejor? Ok, estábamos en los temas de los ejercicios de cómo sacar la actualización de bueno, cómo traer a pesos actuales un valor y vimos en Excel cómo, pues la fórmula. Bien, a ver, Nairobi, Yahanexi. ¿En qué tema estábamos, compañera? Según yo nos quedamos en ingresos acumulables. Ok. A ver, el compañero Luis Francisco, ¿en qué tema nos quedamos? Pues vimos sobre, por ejemplo, las donaciones, cuando las empresas dan donaciones a sociedades civiles y asociaciones civiles y que deben dar solamente un porcentaje y que las sociedades civiles pues tienen que estar registradas pues bajo un régimen de corporación que les permita pues recibir donaciones, porque de otro caso pues pues no sería como tan legal pues que las empresas estén dando donaciones a otras empresas. Y vemos también parte de los ingresos acumulables, como dijo Narovic también. Ok. A ver, compañera Marta Sánchez, ¿en qué tema nos quedamos? Bueno, parte de las deducciones y cuando es que ya pues le estuvimos preguntando que dentro del y la gasolina y todo eso, cómo funciona. Sí, muy bien. Nos quedamos en las deducciones, compañeros, ¿verdad? Ni en las actualizaciones, ni en los ingresos acumulables. Estábamos viendo efectivamente las deducciones. Y bueno, pues vamos a continuar en ese tema, ¿verdad? Voy a compartirles mi pantalla para continuar con el tema de las deducciones. A ver si me permiten, les voy a presentar les voy a compartir mi presentación. Espero que ya tengan en su pantalla mi presentación. Coméntenme de favor. Sí, maestro. Sí, profe. ¿Ya se ve? Ok. Bien. Estábamos, les voy a regresar tantito para que ustedes vean, ¿verdad? En los requisitos de las deducciones. Ya habíamos visto lo que era estrictamente indispensable, ¿verdad? Y estábamos en la fracción tercera, aunque vamos a leer la segunda. Dice que cuando esta ley permita la deducción de inversiones, se proceda en los términos de la sección 2 de este capítulo.
este tema de la deducción de inversiones es algo importante, porque no sé si ustedes sepan, pero el activo fijo, lo que es el equipo de transporte, el mobiliario y equipo de oficina, el equipo de cómputo, los edificios, todo es no deducible, ¿verdad? No es deducible. Entonces, solo permite la deducción de estas inversiones mediante la depreciación, que este tema lo vamos a ver terminando este tema de las deducciones. Entonces, es muy importante porque nosotros nos vamos a dar cuenta cuánto ya me asignó la ley para podérmelo deducir. Entonces, pues bueno, ¿verdad? Las inversiones las vamos a estudiar por separado. Pero es bien importante, ¿verdad? Porque si la ley permite la deducción de inversiones, es que tenemos que hacer cálculos. Entonces, bueno, número 3, las deducciones deben de estar amparadas con un comprobante fiscal y que los pagos cuyo monto exceda de 2,000 pesos se efectúen mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México, cheque nominativo de la cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito, de servicios o los denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria. Bien, o sea que todos los comprobantes, los CFDI que se utilicen en las empresas mayores a 2,000 pesos deberán de estar, ¿verdad? Deberán estar amparados, obviamente, y pagados por medio del sistema financiero mexicano, ¿verdad? Por cuentas del contribuyente, ya sea por cheques o transferencias electrónicos o por cualquier forma de pago, siempre y cuando esté a nombre del contribuyente. Si yo tengo un gasto, cualquiera que sea, y lo pago con tarjeta de crédito, pero no lo pago con una tarjeta de crédito del contribuyente que es no deducible, ¿verdad? Todos los FDI deberán ser pagados que estén con un precio, con un valor superior a 2,000 pesos, deberán de ser, ¿verdad?, mediante el sistema financiero mexicano, cuentas abiertas del contribuyente. Esto es, si el comprobante fiscal es mayor de 2,000 pesos y lo pagué en efectivo, ¿verdad?, será no deducible. Si en un momento determinado no se paga con una forma diferente del efectivo, pero no está a nombre del contribuyente, se considera no deducible, ¿verdad? Hay que estar con mucho cuidado con esto, porque luego a veces nosotros tenemos problemas con las deducciones, pero no lo sabemos exactamente, ¿verdad? Solamente hasta 2,000 pesos, no puede ser con un importe mayor. Bien, tratándose de la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos, terrestres, el pago deberá efectuarse en la forma señalada en el párrafo anterior, aun cuando la contraprestación de dichas adquisiciones no excedan de 2,000 pesos. Esto quiere decir que, como comentaba Marta, ¿verdad?, las gasolinas para todo tipo de vehículos, por el importe que sea, deberá estar cubierto, ¿verdad?, mediante el sistema financiero, cuentas abiertas del contribuyente. Todos los combustibles deberán estar pagados, ¿verdad?, con cheque, transferencia electrónica o con tarjeta de crédito o débito o monederos electrónicos, ¿verdad?, pero que estén a nombre del contribuyente. Aquí no importa la cantidad que sea, ¿verdad?
100 pesos, 200, 500, la cantidad que sea, deberá ser cubierta mediante cheques o transferencias electrónicas. Habíamos comentado ya el hecho de que se iban se podían adquirir mediante los vales que nos dan en las empresas, ¿verdad? Para esto, obviamente, se tiene que abrir un contrato con la gasolinera y comprarle los vales anticipadamente para que cuando el contribuyente requiera gasolina, pues ya esté pagada, ¿verdad? Y nada más presenta los vales para ir cargando la gasolina necesaria. Bien, los pagos que se efectúen mediante cheque nominativo deberán contener la clave en el Registro Federal de Contribuyentes de quien lo expide, así como en el anverso del mismo la expresión para abono en cuenta del beneficiario. Esto es para que los cheques no se negocien, ¿verdad? Porque puede ser que me den un cheque a mí y yo a su vez se lo pague a otra persona, ¿verdad? Y cuando lo depositen, ya lo depositen a una cuenta diferente. Entonces, no. La expresión para abono en cuenta del beneficiario es que es no negociable el cheque. El cheque se expide, por ejemplo, a nombre de, no sé, Gasoro, y ese cheque solo puede depositarse en la cuenta, ¿verdad?, de Gasoro, de nadie más. Entonces, debe de contener esta expresión, ¿verdad?, para abono en cuenta del beneficiario. ¿Tienen alguna duda? Por favor, pregunten, ¿eh? Número 4. Deben estar debidamente registradas en la contabilidad y que sean restadas una sola vez. Bueno, luego a veces hay contribuyentes que restan las deducciones o las registran pues 2 veces, ¿verdad? O más. Entonces, definitivamente, solo deben de estar registradas en contabilidad y restadas una sola vez, ¿verdad? O sea, consideradas como erogaciones una sola vez en la contabilidad. Número 5. Cumplir con las obligaciones establecidas en esta ley en materia de retención y entero de impuestos a cargo de terceros, o que en su caso se recabe de estos copia de los documentos en que conste el pago de dichos impuestos. Tratándose de pagos al extranjero, estos solo se podrán deducir siempre que el contribuyente proporcione la información a que esté obligado en los términos del artículo 76 de esta ley. En esta fracción, lo que nos quiere decir, ¿verdad?, es que y lo dice en el sentido de la retención y entero de los impuestos, es que, por ejemplo, cuando se pague, por ejemplo, la nómina es deducible solo si se cumple con lo establecido en la ley, ¿verdad?, en el concepto de la retención de los impuestos, retención y entero, o en el caso de los honorarios, ¿verdad?, que estos se tienen que retener, una cantidad y posteriormente enterarla. Solamente así, ¿verdad?, se considerará deducible. Dice, en su caso, se recabe de estos copia de los documentos en que conste el pago de dichos impuestos. Esta parte del párrafo se refiere se refería a las pagadoras. Ok, te pago tu deducción, pero, ¿verdad?, me tendrás que entregar los documentos en los que conste que tú pagaste el impuesto sobre la renta, y el seguro social, ¿verdad?, y el IVA. Entonces, para que pueda ser deducible los pagos a terceros, o sea, la nómina, y los honorarios, deberán primero cumplir con la obligación de la retención y entero de los impuestos, ¿verdad? Y entonces ya no la podemos hacer deducible. Los pagos que a la vez sean ingresos, aquí se refiere a la nómina, ¿verdad? Los pagos que a la vez sean ingresos en los términos del capítulo 1 del título 4 de esta ley, se podrán deducir siempre que las erogaciones por concepto de remuneración
las retenciones correspondientes y las deducciones del impuesto local por salarios y en general por la prestación de un servicio personal independiente consten en comprobantes fiscales emitidos en términos del Código Fiscal de la Federación y se cumpla con las obligaciones a que se refiere el artículo 99, fracciones 1, 2, 3 y 5 de la presente ley, así como las disposiciones que en su caso regulen el subsidio para el empleo y los contribuyentes cumplan con la obligación de inscribir a los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando estén obligados a ello en los términos de las leyes de seguridad social. Pues bien, aquí esto también es muy claro, ¿verdad? Todos los pagos que a su vez sean ingresos para otras personas, ¿verdad? Solamente podrán ser deducibles cuando se cumpla, ¿verdad?, con la retención de los impuestos y obviamente y el pago de esos impuestos, ¿verdad? Además deberá de estar o de constar en documentos por separado, ¿verdad?, el pago de los impuestos y todo a lo que se refiere, ¿verdad?, que a los que tengan salarios menores se les pague el subsidio para el empleo y además, algo muy importante, que estén inscritos en el Seguro Social. Si los trabajadores no están inscritos en el Seguro Social, la nómina es no deducible. Entonces, es importante, ¿verdad?, que los trabajadores, para que pueda ser deducible su salario, deberá estar inscrito en el Seguro Social. Que cuando los pagos cuya deducción se pretenda realizar se hagan a contribuyentes que causen el impuesto al valor agregado, dicho impuesto se traslade en forma expresa y por separado en el comprobante fiscal correspondiente. Ok, aquí es bien importante, ¿verdad? Y recuerden que esta fracción, ¿verdad?, es la que hace que el IVA sea acreditable para efectos de la ley del IVA. La ley del IVA tiene su fundamentación en la ley del impuesto sobre la renta. Solo va a poder ser acreditable cuando las erogaciones, ¿verdad?, sean deducibles. Y entonces en esta fracción es la fundamentación, ¿verdad?, la fracción 6 del artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta, que dice que cuando los pagos cuya deducción se pretenda realizar se hagan a contribuyentes que causen el impuesto al valor agregado. Dicho impuesto se traslade en forma expresa y por separado en el comprobante fiscal correspondiente. Obviamente, todos los FDI deberán de llevar el IVA, ¿verdad?, y expreso por separado, solo aquellos que, pues bueno, no sean sujetos de la ley y que necesiten ese comprobante. Solo en casos excepcionales, pero en sí, para que pueda ser deducible, ¿verdad?, deberá tener el IVA expreso y por separado. ¿Qué quiere decir que sea en forma expresa y por separado? Ah, bueno, que venga en el CFDI, que se vea, ¿verdad?, que se vea importe neto, IVA y total. Entonces, esto quiere decir que para que un comprobante, un CFDI, sea deducible, deberá de llevar el IVA expresamente y por separado. Aquí, bueno, dependiendo, ¿verdad?, también el IVA, acuérdense que tiene, pues, varias tasas, ¿verdad?, que es la del 16% y la del 0%. Y ahora en región fronteriza, bueno, también ya cambia, pero bueno, sería algo excepcional, ¿verdad? Porque acuérdense que para que pueda ser sujeto de la ley del impuesto sobre del IVA, perdón, en la franja fronteriza deberás de tener un domicilio fiscal en la franja fronteriza. Y entonces ahí, pues, el impuesto al valor agregado es diferente. Pero bueno, entonces, esta es la fundamentación para que
el IVA sea acreditable, ¿verdad? En los casos en los que las disposiciones fiscales establezcan la obligación de adherir marbetes o precintos en los envases y recipientes que contengan los productos que se adquieran, la deducción a que se refiere la fracción segunda del artículo 25 de esta ley solo podrá efectuarse cuando dichos productos tengan adherido el marbete o precinto correspondiente. Esto es, ¿verdad? Se refiere a todas aquellas bebidas que contengan grados alcohólicos, ¿verdad? Para esto, la ley obliga a que cada una de las botellas tenga un marbete. ¿Qué es un marbete? El marbete es el holograma que traen las botellas que contienen alcohol, el holograma que tiene cada una, ese es el marbete. Y el precinto es cuando el producto, o sea, la bebida con grados de alcohol, ¿verdad? Están en recipientes mayores a 5,000 mililitros. Entonces ellos, en lugar de llevar marbete, llevan una especie de precinto, ¿verdad? De un cinturón que se adhiere a toda la parte superior del depósito o del envase en donde se transporta ese producto. Entonces, cuando se marque que debe de llevar eso, tanto el marbete como el precinto, bueno, solo serán deducibles siempre y cuando lo tengan, ¿verdad? Contengan esta condición, ya sea marbete o precinto. Bien. Subcontratación laboral. Este párrafo, ¿verdad? Se refiere al outsourcing o a las pagadoras, que en un momento determinado pues se les llamó, ¿verdad? Pagadoras, aunque en la ley del IVA ya hay una distinción especial, ¿verdad? A partir del ejercicio anterior hubo una modificación, ¿verdad? Para la retención, una retención especial de impuestos para efecto de las pagadoras. Pero la ley del impuesto sobre la renta la trata también, ¿verdad? Y dice que para la subcontratación laboral, dice, tratándose de subcontratación laboral, en términos de la Ley Federal del Trabajo, el contratante deberá obtener del contratista copia de los comprobantes fiscales por concepto del pago de salarios de los trabajadores que le hayan proporcionado el servicio subcontratado, de los acuses de recibo, así como de la declaración de entero de las retenciones del impuesto efectuadas a dichos trabajadores y de pago de las cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social. Los contratistas estarán obligados a entregar al contratante los comprobantes y la información a que se refiere este párrafo. Bien, antes de continuar, ¿verdad? Con esta presentación, quisiera yo preguntarles, compañeros, ¿sí saben a lo que nos referimos? ¿Sí saben lo que es un outsourcing o una pagadora? Yo no. Ah, ya, ok, sí. A ver, ¿alguien más? Mariela, ¿ya llegaste, Mariela? Sí, profe. Sí. Compañera, ¿sabes lo que es una outsourcing o una pagadora? Sí, ¿No? sí, profe. Alejandro Chilinsky. Sí, maestro. Sí, sé que es una pagadora. Ok, bueno, la ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Establece que todas las pagadoras, ¿verdad? Deberán de entregarle a las empresas a las que prestan el servicio
comprobante del pago de sus impuestos, para que pueda ser deducible ese servicio. Fíjense, les voy a comentar, en el SAT, ¿verdad? Hace 2 ejercicios, ¿verdad? Se emitió una disposición en la que todos los servicios de personal, ¿verdad?, no cumplían con el estrictamente indispensable, ¿verdad? Y entonces, la gran mayoría de las auditorías que se hizo, se estableció el que a todas para ellos eran no deducibles, y obviamente pues hubo muchas inconformidades, porque recordemos que la nómina es uno de los gastos más fuertes de la empresa, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, si cumplía con todos los requisitos que nos marcaba la ley, como era, pues que estuvieran inscritos en el Seguro Social, que se estuvieran pagando los impuestos, que efectivamente se les retuviera el ISR por salarios y se enteraba Hacienda, bueno, pues no tenía ningún problema, ¿verdad? Podía ser deducible. El problema era que la empresa estaba de acuerdo con la pagadora para obviamente registrar a los empleados con salarios menores. Y por esa razón, ¿verdad?, se había considerado que las pagadoras no eran estrictamente indispensables, ¿verdad? Y hubo una operación, hubo un periodo en el cual pues se le dio pues persecución a las pagadoras, ¿verdad? Aunque no se sabía exactamente quiénes eran. Ahora, con el nuevo cambio que hubo en la ley que les comenté, que la ley del IVA estableció un porcentaje de retención diferente a las pagadoras, ahora ya se sabe, ¿verdad? Ya se sabe quién es pagadora y quién no, por ese porcentaje de, de retención. Y por lo tanto, todas estas deberán de cumplir con los requisitos que nos marca la ley del impuesto sobre la renta, como entregarle al contratante pues todos los comprobantes de pago de las nóminas, ¿verdad? De las retenciones. ISR por salarios, ISR por honorarios, el IVA, ¿verdad? Y todos los pagos al Seguro Social. Entonces, es bien importante, ¿verdad?, que ustedes sepan que ahora sí ya se puede saber quiénes son las pagadoras. Y obviamente ahí se puede detectar si la pagadora está registrando al personal con otro salario en el Seguro Social. Ahí sí ya se puede hacer que los pagos a las pagadoras pudieran ser, ¿verdad?, no deducibles, porque obviamente no están declarando correctamente los salarios de los trabajadores, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes lo sepan, ¿verdad? Para que en un momento determinado, si están en esa situación, lo primero que hay que verificar es que si efectivamente la pagadora está declarando correctamente los impuestos al SAT. Bien, vamos a continuar con nuestra presentación. Ok. Fracción número 7. Dice, en el caso de intereses por capitales tomados en préstamo, estos se hayan invertido en los fines del negocio, cuando el contribuyente otorgue préstamos a terceros, a sus trabajadores o a sus funcionarios, o a sus socios o accionistas, solo serán deducibles los intereses que se devenguen de capitales tomados en préstamo hasta por el monto de la tasa más baja de los intereses estipulados en los préstamos a terceros, a sus trabajadores o a sus socios accionistas en la proporción de préstamo que se hubiese hecho a estos. Bien, este párrafo lo que nos quiere decir, compañeros, es que si yo pido prestado, por ejemplo, al banco, y el dinero que me prestaron lo utilizo para operaciones de la empresa, ¿verdad?, van a ser deducibles los intereses al 100%.
sin problema. Pero si yo el dinero que me prestó el banco lo utilizo para hacerle préstamos a terceros o a mis trabajadores, ¿verdad? O a los socios o accionistas, estos, ¿verdad? No serán al 100% deducibles. Únicamente serán deducibles hasta por la tasa más baja de los intereses estipulados por el SAT, ¿verdad? Entonces es bien importante también que nosotros, pues por lo menos sepamos, ¿verdad? Cuál es el destino de los préstamos que tiene la empresa. En alguna de estas cooperaciones no se estipulan intereses, no procederá la deducción respecto al monto proporcional de los préstamos hechos a las personas citadas. Estas últimas limitaciones no rigen para instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado u organizaciones auxiliares de crédito en la realización de las operaciones propias de su objeto. Fíjense, hay empresas que a sus empleados, a sus accionistas, les prestan dinero, pero no les cobran interés, que eso es lo normal, ¿verdad? Le voy a prestar, pero no le voy a cobrar interés. Ah, bueno, ¿verdad? Entonces, los intereses que la empresa o que el contribuyente le pague al banco o a la institución a la que le pidió prestado dinero, pues no serán deducibles, ¿verdad? No los pueden hacer deducibles por esta razón, porque fueron préstamos, ¿verdad? Y obviamente los intereses, pues no los van a poder hacer deducibles. Profe, En el caso de capitales tomados en préstamo para la adquisición de inversiones o para la realización de gastos o cuando las inversiones o los gastos se efectúen a crédito para los efectos de esta ley, dichas inversiones o gastos no sean deducibles o lo sean parcialmente. Los intereses que se deriven de los capitales tomados en préstamo o de las operaciones a crédito solo serán deducibles en la misma proporción en la que las inversiones o gastos lo sean. Bien, aquí, ¿verdad? En este párrafo lo que nos quiere decir que si yo, por ejemplo, pido un préstamo para comprar un automóvil y me compro un automóvil de lujo, pero el automóvil de lujo no es deducible al 100%, ¿verdad? Porque acuérdense que los automóviles tienen un límite para ser deducibles. Entonces, este límite, ¿verdad?, que establece la ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad?, hasta ese límite se puede hacer deducible. Si el bien tiene un valor mayor, será no deducible o será parcialmente deducible, ¿verdad? Hasta el importe del límite establecido por la ley será deducible y a partir de ahí, bueno, pues no será deducible. Por lo tanto, los intereses que se estén pagando por ese dinero también serán parcialmente deducibles, ¿verdad? Una parte sí es deducible y la otra no, porque en este caso la inversión es parcialmente deducible, ¿verdad? Igualmente lo será con los gastos. Por ejemplo, vamos, les decía yo del automóvil. Si yo compro un automóvil muy lujoso, ¿verdad? Que cueste, no sé, me atrevo a decir que, no sé, ¿cuánto valdrá un carro muy caro? ¿Un 600,000 pesos? ¿Un millón? Bueno, pues en ese caso, una parte será deducible y otra será no deducible. Igualmente, para su deducción, ¿verdad? Para las inversiones, para la depreciación que ya les había yo comentado. E igualmente para los gastos. ¿Qué quiere decir? Que la gasolina también será parcialmente deducible, que el mantenimiento también será parcialmente deducible y todos los gastos que genere esta inversión serán parcialmente deducibles porque obviamente pues la inversión es parcialmente deducible, ¿verdad? Se va a determinar cuál es el porcentaje que es deducible y cuál es el porcentaje que es no deducible. maestro, solo esto es para las personas morales, ¿verdad? Solo aplica a las personas morales esto, ¿verdad? De los intereses. Bueno, les quiero comentar que también para las personas físicas aplica,
porque obviamente la disposición de la deducción o del límite para la adquisición de automóviles también aplica para personas físicas, ¿verdad? Y en este caso, en el caso de que tú tengas una inversión o que adquieras algo que esté parcialmente deducible, igualmente, ¿verdad? Aplicará para todos los gastos y para las inversiones. Para el efecto de deducir las inversiones, también aplica para personas físicas también. E igualmente, obviamente, acuérdense, les comentaba yo hace rato, en el caso de la ley del IVA, la ley del IVA dice que solo es acreditable cuando es deducible para ISR. Entonces, si una parte de la inversión es no deducible, ¿verdad? También será no acreditable para efecto del IVA. Por ejemplo, si yo compro un automóvil muy caro, lujoso, que solamente es parcialmente deducible, también será parcialmente acreditable para efecto de la ley del IVA. Y aplica para personas físicas y morales, ¿verdad? ¿Sí, compañero? Sí, me quedó claro, maestro. Gracias. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar, ¿verdad? Con nuestra presentación. Ok. Dice, intereses de préstamos otorgados. Tratándose de los intereses derivados de los préstamos a que se refiere la fracción tercera del artículo 143 de la presente ley, estos se deducirán hasta que se paguen en efectivo, en bienes o en servicio, ¿verdad? Entonces, obviamente, solamente vamos a poder hacer deducibles, pues, los intereses efectivamente pagados, ¿verdad? Para que estemos perfectamente conscientes de que los intereses de préstamos o de capitales tomados en préstamo, ¿verdad? Obviamente solo van a ser deducibles hasta el momento en el que se paguen. Dice bien, que tratándose de pagos que a su vez sean ingresos de contribuyentes, personas físicas, de los contribuyentes a que se refieren los artículos 72, 73, 74 y 196 de esta ley, así como de aquellos realizados a los contribuyentes a que se hace referencia el último párrafo de la fracción primera del artículo 17 de esta ley, y de los donativos, estos solo se deduzcan cuando hayan sido efectivamente erogados en el ejercicio de que se trate. Se entenderá como efectivamente pagados cuando hayan sido pagados en efectivo mediante transferencias electrónicas de fondos desde las cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México o en otros bienes que no sean títulos de crédito. Bien, este párrafo, esta fracción, se refiere a que si yo, por ejemplo, yo voy a hacer alguna donación y la donataria autorizada me expide el recibo deducible de impuestos, ese recibo deducible de impuestos solo va a ser deducible hasta que efectivamente lo pague, ¿verdad? Hasta que lo cubra, ya sea, ¿verdad? Mediante efectivo, transferencia electrónica o cualquier otro medio que compone el sistema financiero mexicano, ¿verdad? Y obviamente dice ahí para los contribuyentes a que se refieren los artículos 72, 73, 74 y 196 de la ley. Esos son los contribuyentes que son, que no tienen fines de lucro, ¿verdad? Que obviamente son a los que se supone que les podemos donar. Recuerden que también hay un límite, ¿verdad? Para las donaciones. Entonces, yo solamente puedo hacerme deducible todas aquellas donaciones que yo ya haya hecho, siempre y cuando estén dentro del límite establecido por la ley y que además sean efectivamente pagados. Muy bien. Maestro, bueno, no sé si yo quiero Tratándose de donar, por pago. ejemplo. A ver, perdón, déjame
Así es que, por ejemplo, si yo quiero donar como 50.000 pesos, bueno, si yo soy una empresa, una persona moral y quiero donar como 50.000 pesos, hasta que los pague serán deducibles, ¿verdad? Sí, sí, a eso se refiere esta fracción. Si tú, por Ah, ejemplo, ok. vamos a suponer que viene la época ya ven que hay épocas en que la Cruz Roja hace ¿cómo se dice? Sus campañas, ¿verdad? Campañas de donación. Y entonces, si tú le dices a la Cruz Roja, oye, ¿sabes qué? Yo quiero donar 50.000 pesos. Claro, esos 50.000 pesos deben de ser menores al 7% de tu utilidad fiscal del ejercicio inmediato anterior, que ese es el límite. Pues bien, si tú le dices que le vas a donar, pero pues que te entregue tu comprobante fiscal, ¿verdad? Tu recibo, y la Cruz Roja te lo entrega, pero tú no lo pagas, no te lo puedes hacer deducible hasta el momento en que lo pagues. Si tú, por ejemplo, lo recibes, vamos a suponer, lo recibes en diciembre, pero lo pagas en enero, entonces esa deducción no te la puedes hacer en 2020, ¿verdad? Porque no la pagaste en 2020, aunque el recibo tenga fecha de 2020. Tendrás que hacer de la deducible hasta enero de 2021, que fue cuando efectivamente la pagaste. Entonces ahí solamente hasta que efectivamente la pagues es cuando te la puedes hacer deducible. Mientras, ¿verdad? Será no deducible o será una deducción fiscal, deducción contable no fiscal. ¿Qué quiere decir? Bueno, la ley nos establece, ¿verdad? Que las deducciones contables no fiscales son las deducciones que aparecen en la contabilidad pero que para efectos fiscales pues no aplica. Para la declaración anual no aplica. Tú la puedes tener registrada en tu contabilidad y puedes tenerla restada como gasto y todo normal, pero no te va a aplicar para efectos fiscales, porque es una deducción contable no fiscal. ¿Sí se entendió, compañero? Sí, bueno, pues esto fiscal porque pues acá pues la sociedad civil, por ejemplo, está como autorizada, ¿no? Para poder recibir donativos y por lo tanto, pues, para la persona moral va a ser como una deducción, ¿no? Como un gasto. Sí, sí, recordemos que lo más importante de esto, de las deducciones autorizadas, lo más importante es que cumplan con los requisitos que nos marca la ley. ¿Verdad? Aun cuando sea, por ejemplo, una deducción que esté cumpliendo con todo lo recto, con todo lo que nos pide la ley, ¿verdad? Que haya sido pagada con un cheque o con una transferencia y que cumpla todo lo que nos marca la ley, pero no es estrictamente indispensable, ¿verdad? O sea, no sea para fines de la empresa, obviamente va a ser no deducible, ¿verdad? Aquí lo importante de esto es que cumpla con todos los requisitos que nos marca la ley, que sea estrictamente indispensable, que esté relacionado con la operación de la empresa, que esté pagada con cheque nominativo, ¿verdad? Y que cumpla con todos los requisitos, inclusive, por ejemplo, si es un donativo. Si es un donativo, tú vas a decir, bueno, no está cumpliendo con lo establecido en la ley. Bueno, pero la ley establece que sí puedes hacer donativos, ¿verdad? A quien tú quieras. No sé si se acuerdan que hubo una época en la que, pues, muchos contribuyentes, personas morales y físicas, crearon crearon sus propias empresas donatarias autorizadas, ¿verdad? Empezaron a crear sus fundaciones, no, pues que Fundación Juanito González, ¿verdad? Fundación, todas las empresas tenían su fundación e inclusive, acuérdense de los artistas, las fundaciones que tenía Juan Gabriel, Ricky Martin, todos tenían fundaciones, era con ese fin, ¿verdad? De que la misma persona que generaba el ingreso podía tener deducciones autorizadas porque obviamente tenía una fundación o le donaba dinero a esa fundación y podía disminuir el pago de sus impuestos.
Y también por eso se estableció un porcentaje, ¿verdad? Un porcentaje mínimo, que es el 7% de su utilidad fiscal del ejercicio inmediato anterior. Solo hasta ese límite pueden donar, ¿verdad? Pero aún así, pues bueno, todavía existen, ¿verdad? Las fundaciones, y obviamente está, por ejemplo, la más grande, que en este caso es la Cruz Roja, a la que normalmente, bueno, pues la gran mayoría de las empresas mexicanas pues puede donarle, ¿verdad? Y ahí no hay problema con el comprobante deducible de impuestos, porque pues sí efectivamente los emite, ¿verdad? Aunque le dones, no sé, 50, 100 pesos, te emite tu comprobante sin problema, ¿verdad? Siempre y cuando pues lo hayas pagado, ¿verdad? Entonces, pues bueno, espero que te haya quedado claro, compañero. Vamos a continuar Sí, ya quedó con claro, nuestra gracias. presentación, ¿ok? Espero que ya tengan en su pantalla mi presentación. Tratándose de pagos con cheque, se considerará efectivamente erogado en la fecha en la que el mismo haya sido cobrado o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. También se entiende que es efectivamente erogado cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. Bien, este párrafo lo que nos quiere decir, compañeros, es que, por ejemplo, si tú pagas con un cheque a una persona, bueno, va a considerarse efectivamente pagado en el momento en el que aparezca en el estado de cuenta bancario como cobrado. Por esa razón, ¿verdad? Cuando el SAT revisa, considera las erogaciones que aparecen en el estado de cuenta bancario. Todo lo que esté en el estado de cuenta bancario se considera efectivamente pagado y puede ser deducible, ¿verdad? Porque se supone que ya está cobrado el cheque, que ya, o la transferencia, o lo que haya sido, ¿verdad? Como lo hayas pagado. Entonces, hasta que esté efectivamente cobrado, es como las deducciones se hacen deducibles. Y dice, ¿verdad? Cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero. ¿Qué quiere decir? Bueno, que cuando el cheque esté negociado, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, yo le pago a una persona algún bien o algún servicio con un cheque, y a su vez se lo paga a otra persona, en ese momento se considera efectivamente pagado, ¿verdad? En el momento en que lo negocie, que sea transmitido a un tercero. Entonces también, ¿verdad? Se considera, este, se considera que ya está efectivamente pagado. Obviamente, si lo transmite a una institución, como dice ahí, ¿verdad? Excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. O sea, cuando el cheque es negociado, pero a la Procuraduría o a la Fiscalía. Ahí todavía no, ¿verdad? Ahí no se considera efectivamente pagado, porque obviamente todavía no está pagado. Dice, también se entiende que es efectivamente erogado cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones, ¿verdad? O aquí se refiere a que, por ejemplo, si tú adquieres algo a crédito, ¿verdad? Obviamente, se considera que ya está pagado porque la persona que te está dando el crédito, pues ya pagó por ti, ¿verdad? Por ejemplo, cuando adquieres no sé, ropa, por ejemplo, en Liverpool. Cuando adquieres ropa en Liverpool, quien te da el crédito es el banco, ¿verdad? Entonces, se supone que Liverpool, cuando te da el crédito, pues en ese momento el banco le paga a Liverpool la ropa y tú dices, bueno, pues yo no he pagado nada. Ah, bueno, pero se considera
cuando tú registras esa factura en la contabilidad del contribuyente, ¿verdad? Ya se considera efectivamente pagado porque el interés del acreedor ya quedó satisfecho. O sea, Liverpool dice, no importa, a mí ya me pagaron, yo te doy tu factura, te separo el IVA sin problema, ¿verdad? Y te entrego tanto la factura como la ropa o con los uniformes o lo que sea, ¿verdad? Y entonces en ese momento tú ya lo puedes considerar como deducible, aunque tú no hayas pagado nada. ¿Por qué? Porque el que pagó fue, pues en este caso, pues el banco, ¿verdad? Que fue quien te dio el crédito. Entonces, quiere decir que el interés del acreedor ya quedó satisfecho, ¿verdad? A mí ya me pagaron, ya hasta la deducible, no importa, ¿verdad? No sé si se entendió, compañeros. Coméntenme, por favor. Sí, se quedó claro. Ah, ok, muy bien. Muy bien. Dice, deducción de los pagos cuando se efectúen con cheque. Cuando los pagos a que se refiere el párrafo anterior se efectúen con cheque, la deducción se efectuará en el ejercicio en que éste se cobre, siempre que entre la fecha consignada en el comprobante fiscal que se haya expedido y la fecha en que efectivamente se cobre dicho cheque, no haya transcurrido más de 4 meses, excepto cuando ambas fechas correspondan al mismo ejercicio, ¿verdad? Entonces, aquí es importante que nosotros consideremos que para que yo me pueda hacer deducible un comprobante fiscal o una factura, ¿verdad? Y si yo la pagué con cheque, si el cheque es cobrado 4 meses después, no importa, te lo puedes hacer deducible, ¿verdad? ¿Y por qué dice la ley 4 meses? Ah, porque después de 4 meses ya ni el banco te lo cambia. Si tú llevas al banco un cheque con fecha de expedición anterior a más de 4 meses, el banco ya no te lo paga o ya no te lo recibe. Por esa razón, ¿verdad? También la ley dice, ¿verdad? Si la fecha del CFDI y del cobro son 4 meses, bueno, sí es deducible, sin ningún problema, siempre y cuando sean en el mismo ejercicio, ¿verdad? Si la fecha del CFDI es, vamos a suponer, de noviembre, y la fecha en la que se cobró ese cheque fue en enero o en febrero, obviamente ya no es deducible, ¿verdad? Ya no es deducible para 2020, por ejemplo. A lo mejor es deducible para 2021. Fíjense, aquí hay algo muy importante. Voy a dejarles de presentar tantito para podérselos explicar, ¿verdad? Hace rato les hablé de una deducción contable no fiscal. Para efecto de la declaración anual, la ley del impuesto sobre la renta nos pide, o en el formato de la declaración anual, hay un apartado que habla de una conciliación contable fiscal. Esto es que tengo que separar lo contable de lo fiscal. Lo que yo tengo en la contabilidad, algunas partidas son fiscales y otras son no fiscales. Por ejemplo, hay ingresos, ¿verdad?, que son ingresos contables no fiscales y hay otros que son ingresos fiscales no contables. A lo mejor ustedes van a decir, maestro, parece trabalenguas, ¿verdad? Porque ¿cómo que ingresos contables no fiscales e ingresos fiscales no contables? Bien, también hay deducciones contables no fiscales y deducciones fiscales no contables, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que hacer esta conciliación entre la parte contable y la parte fiscal. Y aquí el ejemplo que les estoy poniendo ahorita, ¿verdad?, entra en esta conciliación, porque por ejemplo, yo tengo un gasto, un CFDI, ¿verdad?, que me emitieron en noviembre de 2020 y que yo la pagué, le entregué el cheque, ¿verdad? Le entregué el cheque a mi acreedor, ahí está el cheque, pero el acreedor no lo cobró
No sé si se le traspapeló, lo perdió, no lo sé, ¿verdad? Pero no me aparece cobrado en mi estado de cuenta bancario hasta enero o febrero del siguiente año, hasta 2021. Entonces, yo voy a tener una partida contable que no es fiscal. O sea, ese CFDI que yo tengo por esa adquisición que no me han cobrado o que no han metido el cheque al banco, ¿verdad? Para la ley del impuesto sobre la renta, esa es una deducción contable no fiscal. La tengo que sacar de mi contabilidad. No la puedo declarar como fiscal porque no está efectivamente pagada, ¿verdad? Entonces, para 2020 es una deducción contable no fiscal y no cuenta para la declaración anual. Pero ¿qué pasa si efectivamente me la cobran en 2021, ¿verdad? Aparece en mi estado de cuenta cobrada en enero de 2021 o en febrero. Ahora, en febrero, en 2021, en la declaración anual voy a tener una deducción fiscal no contable. ¿Qué quiere decir? Que sí, que ahora sí es válida para efectos fiscales, pero que ya no está en mi contabilidad de 2021. ¿Por qué ya no está en mi contabilidad de 2021? Bueno, es porque está en la contabilidad de 2020, ¿verdad? Para el año anterior es no deducible, pero para este año sí es deducible, aunque ya no esté en la contabilidad, ¿verdad? Porque ya está en la contabilidad de 2020. A lo mejor ahorita ustedes van a decir, híjole, no, ya me hice bolas, ¿verdad? Bueno, lo que les quiero comentar es que hay conceptos que para la ley aplican fiscalmente y hay conceptos que no aplican, aun cuando estén en la contabilidad, ¿verdad? Hay conceptos que aplican fiscalmente aunque no estén en la contabilidad y hay conceptos que obviamente no aplican aunque estén en la contabilidad. Y nosotros tenemos que hacer esa conciliación entre la parte contable y la parte fiscal. Todo lo que diga la ley es la parte fiscal. Por ejemplo, ya vimos que en temas anteriores vimos los ingresos acumulables, ¿verdad? Cuáles son los momentos de acumulación y cuáles son los ingresos que la ley considera como acumulables. Bueno, todos esos ingresos son ingresos fiscales, ¿verdad? Aunque no estén en la contabilidad. Nosotros en la contabilidad registramos todo sin excepción, pero habrá algunos ingresos que la ley no considere como ingresos acumulables y pues no los considera. De la misma manera, nosotros también registramos todos nuestros gastos, todas nuestras deducciones, todo. Pero también, ¿verdad? Hay conceptos que la ley no considera como deducciones autorizadas. Por eso habrá deducciones contables, pero que no son fiscales, como esta que les comento, ¿verdad? Si yo tengo una factura, un CFDI de noviembre y no me la cobran, ¿verdad? Porque yo ya entregué el cheque, pero no me lo cobran hasta enero, para 2020 es una deducción contable no fiscal, que no es fiscal porque no se ha cobrado. Cuando se cobre, será una deducción fiscal, no contable, porque ya no va a estar en la contabilidad de 2021, pero que en su momento se registró en la contabilidad de 2020, ¿verdad? Habrá conceptos de ese tipo o como las deducciones de las inversiones. También recuerden que para la depreciación nosotros tenemos que hacer un cálculo fiscal. ¿Qué es lo que vamos a ver en las siguientes clases, ¿verdad? ¿Cómo vamos a determinar la deducción de las inversiones? Ese también en su momento les voy a comentar cómo aplica, ¿verdad? Cómo aplica, porque el cálculo se hace hasta que termina el ejercicio, hasta el final del ejercicio, digamos después de diciembre, se hace ese cálculo. Y mientras yo ya registré otro cálculo que es la depreciación contable, lo estuve registrando durante todo el año. Bueno, la depreciación contable es una
una deducción contable no fiscal, porque la tengo que quitar, ¿verdad? La tengo que quitar de la contabilidad, pero en lugar de esa, yo hago la determinación de la depreciación fiscal y esa es una deducción fiscal no contable, porque ese cálculo nunca lo registro en la contabilidad, no entra en la contabilidad, lo tengo que hacer en un papel de trabajo por separado, ¿verdad? E incluirlo en la declaración anual. Por eso es una deducción fiscal que no es contable. Digo, no se vayan a hacer bolas, ¿verdad? Más adelantito les voy a yo a presentar esta conciliación que se hace, ¿verdad? Y cómo se determina, para que ustedes también ya conozcan, ¿verdad? Esta parte de la parte fiscal. Profe, Mande. ¿y si hacemos un gasto o bueno, una inversión en efectivo, cómo lo podemos deducir? Mira, en efectivo, solamente hasta 2,000 pesos. Si tú haces o pagas algún bien o servicio con efectivo mayor a 2,000 pesos, ya se considera que es no deducible. ¿Sí me explico? Ahora, si tú me dices, a ver, permíteme tantito. Bien, compañera, perdone. Entonces, si tienes un pago que hiciste en efectivo, bueno, pues es muy difícil que lo puedas hacer, deducible, porque la ley establece que tiene que ser, ¿verdad? A fuerza con cheque nominativo. Ahora, si me preguntas que qué puedes hacer, bueno, sí se puede, ¿verdad? En un momento determinado, sí puedes tú, sí puedes hacer alguna trampita, ¿verdad? Para que puedas en un momento determinado, hacerlo deducible, ¿verdad? Sí, sí, de alguna manera hay forma de hacerlo deducible, pero bueno, ya es cuestión de buscarle la forma. Yo te digo que sí se puede, siempre y cuando, pues bueno, esté de acuerdo la persona que emite el CFDI, porque acuérdate que el CFDI, en el CFDI te dicen cómo lo pagaste. Entonces, si el formato del CFDI dice que lo pagaste en efectivo, bueno, se tendrá que cambiar, ¿verdad? La forma de pago a que sea con cheque o con transferencia. Pero de que sí se puede cambiar, sí se puede cambiar, ¿verdad? Todo es cosa de ponerse de acuerdo con el proveedor y entonces en un momento determinado, pues sí lo puedes hacer, ¿verdad? Sí puedes hacer que te cambie el CFDI para que tú puedas tenerlo como deducible. Y más si es una cantidad fuerte. Si es una cantidad fuerte, pues bueno, hay que intentarle, ¿verdad? Para que en un momento determinado se pueda cambiar ese CFDI. Pero bueno, aquí lo importante de esto es que siempre que haya alguna situación de este tipo, bueno, pues hay que acercarnos, ¿verdad? Con la gente que sabe, para que en un momento determinado, pues no lo dejemos, ¿no? Si hice un pago, por ejemplo, de, no sé, de 30,000 pesos,
Ah, pero lo hice en efectivo, ¿verdad? Ya ni modo, pues total, que sea no deducible. No, ¿verdad? No, lo importante de esto es que se pueda solucionar, se pueda solventar, y te digo, si se puede, todo en México se puede. Entonces, lo importante de esto es que se tome la acción correcta para que se pueda corregir esa situación y que de alguna manera no le afecte a la empresa, porque si es un negocio o si es una empresa muy grande, tú vas a decir, bueno, 30,000 pesos no le afecta, ¿verdad? Pero si es un negocio pequeño o más o menos de mediano tamaño, que 30,000 pesos, pues sí, sí le afecta, bueno, pues hay que buscar la manera, ¿verdad?, de solucionarlo. Y te digo, sí se puede solucionar. Si en un momento determinado, pues tuviste que pagarlo en efectivo porque no había de otra, porque sí se llega a ver casos, ¿verdad? Inclusive a mí me pasó, en una ocasión te quiero comentar que cuando estuve yo trabajando, este, trabajé yo en una empresa de celulares, y entonces, un día lunes, ¿verdad?, que llegamos a trabajar, se tenía que pagar, entonces no sé si se acuerdan que había las tarjetas de tiempo aire, que había de a 50, de a 100, de a 200, de a 500. Entonces el importe de ese pago era por, no sé, 100,000 pesos. Y la persona que firmaba los cheques no estaba de viaje. Entonces la única forma en la que se le podía pagar era en efectivo. Y se pagó en efectivo, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, no había forma de, de cambiar ese cheque, esa factura hasta que llegara, ¿verdad? Hasta que llegara la persona que firmaba los cheques. Y pues bueno, a la semana llegó, se habló con el proveedor, ¿verdad? Y pues bueno, ¿verdad? Ya se, se cambió la factura, ¿verdad? Y se solucionó. Entonces aquí lo importante de esto es que también el proveedor esté de acuerdo, ¿verdad? Le pagamos esa factura otra vez con los medios electrónicos, ¿verdad? Ya sea por transferencia electrónica, con cheque, y pues él nos cancela la factura anterior y vuelve a emitir otra factura. Y ya, quedó solucionado, pero siempre es importante, ¿verdad?, que se haga lo más pronto posible y que en un momento determinado, bueno, se dé, ¿verdad? Bien, espero que más o menos haya quedado este, aclarado, ¿verdad? Ese punto. Sí, profe, gracias. Ok, voy a volver a presentarles mi pantalla para continuar, ¿verdad?, con nuestro tema.
Profe, no se escucha. Profe, creo que tiene su micrófono apagado. Ah, perdón, estaba yo presentando y no se oía. No, no, se lo tenía Ah, apagado caray. su micrófono. Ok, voy a volver a presentar y a regresarme. Creo que una diapositiva, creo que no se oyó o dos. ¿Cuántas? Desde que presentó. A ver, déjame checar. Déjame ver. ¿Desde aquí? Sí, sí, desde allí, desde la diapositiva número 28. Esta, ¿verdad? Desde honorarios a administradores. Sí, Ok, vamos a presentarla nuevamente, ¿verdad? Ahí está. Dice honorarios a administradores, gerentes, consejeros, etcétera. Dice que tratándose de honorarios o gratificaciones a administradores, comisarios, directores, gerentes generales o miembros del consejo directivo de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, estos se determinen en cuanto a monto total y percepción mensual o por asistencia, afectando en la misma forma los resultados del contribuyente y satisfagan los supuestos siguientes. Aquí en este punto, compañeros, quiero comentarles que la empresa les puede pagar lo que sea, lo que quiera, ¿verdad? A los miembros del consejo. Les puede pagar lo que la empresa considere necesario o lo que inclusive los miembros del consejo establezcan, porque recuerden que los miembros del consejo son los dueños de la empresa. Entonces, si ellos establecen que les den, no sé, alguna cantidad mensual o anual, ¿verdad? La empresa se los debe de pagar porque son los dueños de la empresa. Si ellos dicen, quiero que me paguen, no sé, 100,000 pesos mensuales, no, la empresa le debe de pagar porque ellos son los dueños de la empresa y pueden pagarle lo que quieran, siempre y cuando, ¿verdad? Para efecto de la ley del impuesto sobre la renta,
siempre y cuando cumpla con lo siguiente. Dice A, que el importe anual establecido para cada persona no sea superior al sueldo anual devengado por el funcionario de mayor jerarquía de la sociedad. ¿Qué es esto? Que bueno, el miembro del consejo no puede ganar más que el empleado de mayor jerarquía en la empresa, ¿verdad? No puede, no puede pagarle más que el trabajador de mayor jerarquía. B, que el importe total de los honorarios o gratificaciones establecidos no sea superior al monto de los sueldos y salarios anuales devengados por el personal del contribuyente. O sea que el total de pago a los miembros del consejo no puede ser mayor a la nómina de la empresa. No se le puede pagar más a los miembros del consejo que a los empleados. Sí puede ser menos, ¿verdad? Sí les puede pagar menos, o sea, sí le puede pagar lo que sea. O la parte que excedió será no deducible, ¿verdad? Habrá una parte deducible y una parte no deducible si es que le pagó de más. Y C, que no excedan del 10% del monto total de las otras deducciones del ejercicio. O sea que si lo que se le pagó a los miembros del consejo, ¿verdad?, es mayor que el 10% del total de los gastos, obviamente no va a ser deducible, ¿verdad? Solo hasta el 10% de las otras deducciones. Bien, dice que tratándose de honorarios o gratificaciones a administradores, comisarios, directores, gerentes generales o miembros del consejo directivo de vigilancia o consultivos, creo que ya la leímos, ¿verdad? Ajá, ok. 11. Que cuando se trate de gastos de previsión social, las prestaciones correspondientes se otorguen en forma general en beneficio de todos los trabajadores. Bien, no sé si ustedes sepan cuáles son las prestaciones de previsión social, compañeros. Coméntenme. ¿Sí saben cuáles son las prestaciones de previsión social? Pues son como aquellas prestaciones que hacen los patrones a sus trabajadores, como a su beneficio, y que van deducidos de impuestos, porque son como un beneficio que le dan a los trabajadores, los patrones. Sí. Miren, muy importante. No sé si ustedes lo sepan, pero bueno, se los voy a comentar. Las prestaciones por ley, esas son las que los contribuyentes o las personas morales forzosamente le deben de pagar a los trabajadores, que son, por ejemplo, el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional. Esas son prestaciones por ley. Todas las empresas están obligadas a pagarlo, ¿verdad? Que esas son las prestaciones obligatorias. Pero hay otras prestaciones que las empresas pueden otorgar a sus trabajadores, ¿verdad? Sí, y se llaman de previsión social porque es para mejorar la situación económica del trabajador, para que tengan una mejor calidad de vida. Es una ayuda que se les da. Pero esta prestación de previsión social deberá de estar registrada en un paquete de prestaciones de previsión social en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Si la empresa la registra, ¿verdad?, en la Secretaría del Trabajo, entra dentro del paquete de prestaciones de previsión social, como son, por ejemplo, la ayuda para alimentación, la ayuda para, para renta, para estudios, ¿verdad? Tanto del trabajador como de sus hijos, etcétera. Entonces, si en un momento determinado la empresa registra esas prestaciones de previsión social,
la ley me dice en esta fracción número 11, ¿verdad? Que pueden ser deducibles siempre y cuando, ¿verdad?, sean prestadas o otorgadas a los trabajadores en forma general, o sea, a todos. No puede dividir a estos sí y estos no. Las prestaciones de previsión social van a ser deducibles si se le otorgan en forma general a todos, ¿verdad? Sin excepción. Es lo que nos dice la fracción número 11, ¿verdad? Cuando se trata de previsión social, solamente serán deducibles si no hay distinción entre los trabajadores. Que, por ejemplo, diga, bueno, para los sindicalizados sí, y para los empleados de confianza no. Entonces, esa no es una prestación de previsión social, ¿verdad? Y por lo tanto es no deducible porque está separando, ¿verdad? Está dividiendo a los trabajadores y debe de ser otorgada en forma general a todos. ¿Sí me expliqué, compañeros? Sí, profe, ¿y eso es deducible también? Muy bien. Bien, como ya casi se termina nuestra clase, ¿verdad? Y había yo comentado que más adelantito íbamos a ver acerca de lo de las inversiones, ¿verdad? Íbamos a ver acerca de las deducciones por inversiones. Entonces, les voy a pedir de favor, bueno, les vamos a dejar de tarea, ¿verdad? Vamos a traer de tarea, por favor, en su cuaderno, que traigan el artículo 31, si gustan anotar. Del 31 al 36, por favor. De tarea, ¿verdad? Del artículo 31 al 36 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por favor. Que es lo que vamos a ver la siguiente clase. Bien, ¿ya anotaron? De todos modos, vamos a abrir un apartado en la plataforma para que puedan subir su tarea, ¿verdad? Entonces, compañeros, muchas gracias. Agradezco el favor de su atención y nos vemos la siguiente clase. Ok, profe, gracias. Al contrario, gracias a ustedes, que les vaya muy bien.